Bueno, bienvenidos, de verdad. Hay un viernes que es asamblea, que se da una enseñanza, y hay un viernes que es formación, que también se da una enseñanza, ¿no? Porque todo es enseñanza y es seguirnos formando. Hace como 15 días, 20 días, estuvimos hablando sobre toda la historia. Primero fueron las dimensiones que tiene la renovación católica, que es que la espiritualidad, la cultura, el lenguaje y el ¿qué más? Y el clima. ¡Oh, qué buena alumna! Y después estuvimos hablando sobre toda la historia de la renovación, que fue muy interesante y es muy interesante, no que fue, es muy interesante esa historia que también la debemos entender y saber, porque a veces nosotros pecamos mucho por no conocer, por no formarnos, por ser, no conocer las cosas de Dios, y eso a veces nos está afectando últimamente en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver otro paso, que es la misión de la renovación católica carismática. ¿Qué es la misión en la renovación? Porque a veces no sabemos qué es misionar tampoco, ¿no? Entonces vamos a tocar Lucas 12, del 49 al 50. Lucas 12, del 49 al 50. Bueno, busquemos en Biblias electrónicas y también busquemos en Biblias físicas, que eso es muy importante, tener la Biblia física. ¿Qué nos dice Lucas? El evangelista Lucas nos dice: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Cuánto desearía que ya estuviera encendido? Con un bautizo tengo que ser bautizado, y que angustiado estoy hasta que se cumpla. Palabra de Dios. Entonces, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra. El Espíritu Santo es fuego, como también es viento, como es soplo también, ¿no? Como es el ruah, el que sopla. Y también es fuego. He venido a arrojar fuego. Y fuego que arda para encender ¿qué? La tierra. Y nosotros que somos bautizados hemos recibido el fuego del Espíritu Santo. Por eso nosotros bautizados tenemos el fuego del Espíritu Santo. Y con ese fuego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Salir a misionar desde donde estamos y hacia afuera también, si nos tenemos que ir afuera. Por eso la iglesia siempre nos invita, y más el Papa Francisco nos invitaba: salir, salgan, quítense en todo, pónganse tenis, quítense la comodidad y pónganse tenis para que vayan y anden y proclamen y anuncien y hagan misión. ¿En quién? En el nombre de Dios. Miren lo hermoso en que nos envía, como bautizados que somos enviados a misionar. Esa es la misión que nosotros tenemos desde nuestra renovación. ¿Bajo qué? La fuerza, el fuego del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir solos, tenemos que llevar el Espíritu de Dios, ¿sí? Así nosotras las mujeres en las carteras cargamos de todo, hasta una aguja y un hilo, ¿no? Y todas las pastas habidas por haber. Tenemos dobles, tenemos una Alka-Seltzer, tenemos aspirina. Hay varios bolsos que se encuentran mucho, hasta curitas, ¿no? Las curitas. Uno se corte. ¿Quién tiene una cura? Y las mujeres empezamos a buscar en los bolsos y ahí encontramos una curita y nos la colocamos. ¿Qué nos enseña realmente esa doctrina de nuestra iglesia? En efecto, la renovación en el Espíritu será auténtica y tendrá una verdadera fecundidad en la iglesia. La iglesia es misionera. La iglesia es misionera. Y si nos damos cuenta, hay una santa misionera que nunca salió del convento. Se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Ella es la primera misionera en la iglesia. Pero ella misionó dentro de su convento. ¿Ven?
A veces uno piensa que misionar es irnos para también a las veredas y para los lugares más terribles. Claro, hay que hacerlo, pero de donde estamos podemos también ser misioneros. No solamente aquel que viaja o que está en las veredas o que está en los lugares más lejanos, que es el misionero. No, nosotros también tenemos que ser misioneros, porque nosotros como misioneros tenemos una gracia de ser hombres verdaderos para fecundar la gracia de misión en una iglesia en que nosotros somos. Cada uno de nosotros somos iglesia, ¿no es cierto? ¿O la iglesia dónde está? ¿Dónde está la iglesia? Aquí, en nosotros. En mí. Yo soy iglesia. Desde que yo me bauticé, yo soy iglesia. Entonces a veces nosotros debemos mirar que cuando hablamos de la iglesia, pensamos que es el curita, o es el obispo, o es el papa. La primera iglesia somos nosotros mismos. Y a veces nos damos duro nosotros cuando nos dirigimos a la iglesia por una jerarquía, pero realmente también nosotros somos iglesias y pertenecemos a una jerarquía. Entonces, por eso a veces nosotros tenemos que saber expresarnos en lo que somos misioneros y la iglesia que realmente habita en cada uno de nuestro corazón. A veces nosotros no sabemos que somos iglesia por el pleno desconocimiento de la gracia que tenemos y la riqueza que hallamos en nuestra iglesia, en nuestra gracia de la renovación. Y la renovación es iglesia viva en la luz del Espíritu Santo. No tanto en la medida que se suscite carismas extraordinarios, cuando sí conduce el mayor número posible de fieles en su vida cotidiana a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres pacientes y perseverantes en la gracia de ir a misionar, y el misionar es dar testimonio de lo que estoy profesando. ¿Sí? O sea, si yo profeso la fe de Cristo en mi vida y en la luz del Espíritu Santo, porque no es una fe de carboneros, ni quebrantada, ni light, ni anoréxica, sino una fe realmente que mueve montañas, y la debe empezar a mover desde nosotros mismos. Por eso esta experiencia de esta renovación comienza en un ver y oír. El misionero tiene que ver y oír. Por eso esta renovación suscita y da esa experiencia donde se comienza en el ver y en el oír. Me da mucha risa que el padre Gonzalo decía: tenemos que hacer un seminario ver, no de vida sino de ver. Y mi esposo quería recibir ese seminario, pues dio la casualidad que nunca lo pudo ver, nunca lo pudo recibir. Y es aún todavía, el padre nos debe ese seminario de ver, seminario de ver, y también es de oír, ¿sí? Para eso son dos sentidos tan importantes que nosotros los humanos tenemos: los oídos y los ojos, la vista y la escucha. El oír, que se comunica a un grupo de personas. La renovación, lo que se ha caracterizado en una gracia muy hermosa, es que es una congregación, es un grupo de personas donde todos vamos a un mismo fin de recibir ¿qué? La fuerza del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros vamos a estos grupos, a estas comunidades laicales, y también pues en nuestras parroquias o en nuestras familias, tenemos que estar con los ojos abiertos y también los oídos despiertos. Me dice mi esposo: usted todo lo dice al revés, me decía, ¿no? Pero es que a veces él decía: hay que orar con los ojos abiertos para ver lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa cuando un grupo de personas ora? Es el Espíritu Santo que va pasando, va fluyendo y se va llenando nosotros en esa gracia de fe para rendir un testimonio de vida. ¿Con qué? Con el señorío de Cristo.
por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros como carismáticos, si no tenemos el Espíritu de Dios y no lo aclamamos, pues difícilmente podemos nosotros decir que lo tenemos. Yo daba una cita bíblica en Lucas que el evangelista nos dice: pidan que yo les daremos, ¿no es cierto? Busquen que encontrarán y golpeen que se les abrirá, ¿sí? Y nosotros todo pedimos menos el Espíritu Santo. Pero nosotros siempre vamos a la oración o la Eucaristía o al Santísimo o nuestra oración personal es a pedir lo que hoy yo necesito. Necesito pagar los servicios. Deme, Señor, para pagar los servicios. Necesito trabajo. Deme, Señor, trabajar pues, para poder ofrendar. Necesito ropa. Pues, Señor, necesito ropa porque no puedo salir desnudo a misionar. ¿Sí? Pero nunca pedimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Inmediatamente desciende sobre nosotros y se deja hallar y se deja encontrar y abre las puertas del cielo para que nosotros entremos a sentirnos dichosos de su gracia. La renovación no es un movimiento eclesial. En un sentido propio es una corriente de gracia. La renovación es una corriente de gracia que suscita del Espíritu Santo en la Iglesia Católica que nace en 1967. ¿Ven? No es un movimiento eclesial, es una corriente de gracia. ¿Que quién da la gracia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y quién más es el Espíritu Santo? Es la promesa que Jesús nos ha dejado. Aún sabiéndola, a veces nosotros no la aprovechamos, no la recibimos, no la aclamamos, porque es ahí que la iglesia se hace en ese acontecimiento de Pentecostés. Y estamos en una preparación en Pentecostés, ¿no es cierto? Nos estamos preparando, queremos recibir rápido esa renovación del Espíritu. Es renovar ese Espíritu, porque ya lo hemos recibido ¿desde dónde? Desde nuestro bautismo. Entonces, a veces nosotros nos estamos preparando al Pentecostés a recibir el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, el momento del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la iniciación del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces lo recibimos solamente en Pentecostés un solo día y se nos fue el Espíritu Santo. Lo dejamos quieto y nos damos cuenta en toda la vivencia de la iglesia y de nuestra vida que no existe Espíritu Santo. Parece que nunca lo hubiéramos recibido y andamos con unas caras tristes, agotados, cansados, estresados, sin aliento, ahí esperando cuándo se manifiesta el Señor, si es que realmente me escucha. Señor nos escuche. Lo que pasa es que nosotros nos falta todos los días tener esa efusión del Espíritu, tener ese Pentecostés continuo en nuestra vida. Pero eso es lo que más dejamos estático y quieto, porque parece que no nos interesara esa acción del Espíritu Santo, que es la transformación total de nuestro vivir. Si nosotros todas las 24 horas, Juan Pablo II nos decía, sintonicen el Espíritu Santo las 24 horas del día. Y a veces nosotros, para dar una solución a los problemas que estamos llevando nosotros diariamente, pensamos que la sabiduría humana nos va a solucionar todos los chicharrones. Pensamos que el conocimiento que tenemos nos va a solucionar todos los chicharrones. Pensamos que tener la esposa al lado y ver que no hace nada, pensamos que nosotros humanamente solucionamos el chicharrón para que nos amen. Porque a veces mendigamos amor. Qué tristeza que un hombre o una mujer hasta mendigan amor, porque no nos dejamos amar
de aquel que nos ha dejado ese amor, y es en esa renovación al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos enseña a amar. Ni siquiera con Él ni mendigamos amor, porque solamente al clamar al Espíritu de Dios ya sabemos que Él viene rebosado de su gracia, rebosado de efusión y rebosado de amor, porque el amor nos sostiene, nos mantiene y nos fortalece. Entonces, por eso es esta renovación. Yo no le estoy hablando de otras espiritualidades, yo le estoy hablando de la que conozco, de la que me he enamorado y la que me estoy más cada día enamorando de Dios. Entonces, esa fusión del Espíritu Santo se debe sentir y avivar todos los días. El Pentecostés de nuestra vida tiene que ser continuo, a cada momento, en un despertar, en una apertura de emociones que el mismo Espíritu, a través de la misma palabra de Dios, nos hace emprender cada día un camino nuevo. Un camino nuevo. Qué tristeza que uno llegue a los 60 años y que hizo lo mismo que hacía desde los 10 años. ¿Qué? Nada. ¿Qué lograste? Nada. Dolores de cabeza todos los días. Nunca me pude superar. Es que algo me están haciendo. Uno mismo se está haciendo los daños. Uno mismo es el que busca cosas que no son. Uno mismo, la misma negación, los mismos miedos nos llevan a tener fracasos. Y pensamos que porque no somos capaces en hacer las cosas como se deben hacer. Porque hemos puesto la confianza es en nuestra humanidad. Es en la sabiduría humana, mas no en la sabiduría del Espíritu de Dios. Si todos lo dejáramos al Espíritu Santo, muy seguramente vamos logrando muchas cosas que ni siquiera nosotros pedimos, pero que Él sabe que la necesitamos. Mira lo hermoso que es esta gracia, esta corriente que empieza el Espíritu Santo y actuando en modo incesante en ti que eres iglesia, en ese nacimiento que todos los días debemos tener un Pentecostés en nuestro corazón. Si nos ponemos a mirar cuántos Pentecostés viví hoy, ¿cuántos? Pregúntense. ¿Cuántos Pentecostés hice hoy en mi vida? Me deleité, lo sentí, lo disfruté, me lo gocé, lo dejé actuar, porque mengué yo para que el Espíritu de Dios actuara en mí. Ese es un Pentecostés. ¿Cuántas veces hoy? No hablemos de ayer porque ya se nos olvidó. Se nos olvidó que fue el almuerzo de ayer. Es hoy. A ver, ¿en qué forma realmente hemos nacido o nacimos hoy en un Pentecostés? Que es la presencia del mismo Cristo, que es un verbo encarnado, en un único ser que se viene a entrar en nosotros como ese señorío y ese dueño de nuestra vida. Si nosotros realmente entendiéramos esta corriente de gracia, muchas cosas estuvieran fluyendo, llenando y haciendo historia nuestra vida. Pero no es una historia de golpes, no es una historia de fracasos, porque siempre pensamos que la vida es buena cuando tenemos plata, pero la vida es buena cuando tienes el Espíritu Santo y lo dejas actuar. Y deja que te arrastren en esa corriente de gracia. Porque nosotros somos tan atrevidos que limitamos la acción del Espíritu en nuestra vida. Porque no queremos ver acontecimientos de gracia en nuestro interior. Siempre queremos estar lamentándonos y llorando de amargura. Vean lo que hermoso que nosotros tenemos, pero que nosotros no sabemos. Y no nos interesa porque lo desconocemos.
Pero muy bien, en la palabra de Dios dice el desconocido. Claro, porque lo tenemos un desconocido, que es el Espíritu Santo, el Paráclito, que desciende sobre la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Soy yo. Está descendiendo en mí porque soy iglesia. No desciende solamente en el Papa ni en los obispos. Desciende en mi vida, desciende en mi hogar. Y en ese descender Él hace cosas extraordinarias, enriquece, nos llena de dones, nos levanta y hace prodigios en nuestras vidas. Qué hermoso dejar que el Espíritu Santo haga prodigio en esta iglesia, en mi vida, que yo soy iglesia, que se derrumba, los ladrillos están secos, ya no tiene ni cemento, no se puede pegar el ladrillo con una piedra, porque hasta ahí estamos llegando el ser humano, porque esa corriente espiritual no quiere hacer acontecimientos de gracia en ti que es iglesia, en ti que es hijo de Dios, porque no hemos querido recibir esa promesa que nos estamos preparando para vivir un Pentecostés. Estamos esperando pronto este año a que sea un 24 de mayo ya. ¿Para qué? Llegó y se fue. Porque ya en agosto ve uno de los rostros que no hay un acontecimiento del Espíritu Santo en tu vida. Qué bueno que al finalizar el año yo me pueda reflexionar con mi iglesia y decir, hay un acontecimiento en mi vida, en esta iglesia que estaba paralítica, pero ha vuelto a nacer. Por eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo: hay que volver a nacer del agua y del Espíritu. Nazcan, nazcan. ¿Pero en qué nacemos? En los acontecimientos que el Espíritu Santo te tiene hoy para ti. Déjate sorprender del Espíritu de Dios. No lo detengas. No le digas al Espíritu Santo: tú no sabes qué es lo que yo necesito para levantar este negocio, para levantar mi economía, para levantar mi enfermedad, para levantar mi hogar, que me voy a separar. A veces somos y llegamos a ser así con el Espíritu de Dios. Porque a veces nos queremos como Nicodemos, que parece que todo lo superamos, pero al mismo tiempo no hemos ni nacido en aquel que quiere dar esa corriente de gracia, que renueva la gracia, que hace una iniciación de nuestra vida todos los días, y que la experiencia de todos los días debe hallarse en gracia en mi vida. Todos los días deberíamos tener una experiencia renovadora. No una experiencia renovadora porque hoy me gané el baloto. No una experiencia renovadora porque me pude comprar una muda de ropa. Eso no es. O no una experiencia renovadora porque pude comprar el último carro de último modelo. La experiencia renovadora es en la vida de uno, que debe sacudirme y saber que hoy me tengo que levantar porque quiero vivir, porque quiero estar articulada. Mi vida tiene que estar articulada al Espíritu de Dios. Ahí es donde nosotros debemos sentir esa fusión del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros podemos levantarnos, decir: hay que hacer esto, probar, tenemos que mover esto, pero se finaliza el día y no hiciste nada. No hiciste nada. Qué iglesia tan triste que habita en ti. Qué iglesia somos, que realmente no dejamos que realmente escuchar la exhortación que el mismo Espíritu de Dios nos hace en nuestras vidas. Porque también nos exhorta, nos jala las orejas. Entonces, cuando nos jala las orejas, nos habla el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos hace abrir ese camino de gracia para entender la autenticidad que es Él en nuestra vida y poder decir: hay alguien dentro de mí que me deja y me inquieta. Hay alguien dentro de mí
que no me deja estancarme. Hay alguien dentro de mí que me incomoda porque quiere más de mí. Ese se llama Espíritu Santo. Ese se llama corriente de gracia. Estas son las comunidades que se vive la corriente de gracia. Y si tú estás ahí sentado y crees que estás equivocado, hay que hallarla, hay que buscarla. La tenemos dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí estoy, Señor. Ven, Espíritu Santo. Pidan que yo les doy. Pues pido, Espíritu Santo, porque es el único que sabe qué es lo que quiere de mí. Y Él sabe qué es lo que me quiere dar hoy a mí. Porque sé, el que lo hace todo, el que lo mueve todo, el que lo hace a uno experimentar en todo. Por eso Hechos de los Apóstoles 1:8, muchas veces aquí se ha mencionado esta cita bíblica. Recibiréis una fuerza, la del Espíritu Santo, no la fuerza de tu conocimiento, no la fuerza de la universidad de tu vida, no la fuerza de tus fracasos, no la fuerza de lo que tienes, porque como lo que tienes, así vales. Esa no es la fuerza, es la fuerza del Espíritu Santo. Reciba una fuerza, la del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos, y seréis mis testigos aquí y en cualquier lugar de la Conchinchina, donde estemos, lo que estemos viviendo. Porque si hoy no me fue como yo quería, era porque el Espíritu Santo, si habita en ti, quería que vivieras de pronto esa agonía para ver y valorar lo que el Espíritu de Dios quería entregarte hoy más que lo que tú estabas pidiendo. A veces somos tan chichipatos para pedir para nosotros mismos. A veces pedimos unas cosas tan bobas y peleamos con el Dios porque dice que no nos las da. Pero es que estamos pidiendo unas bobadas y nos quiere dar más. A veces somos como tan bobos, ¿no? Así a veces pasamos en la ceguedad. Si tuviéramos en práctica esta cita bíblica de Hechos 1:8, Hechos de los Apóstoles 1:8, nos diéramos cuenta que realmente nosotros lo que pedimos son cositas pasajeras que no me van a servir sino para hoy. ¿Y mañana qué? Quedo en las mismas y peor, porque así pasa. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra, en el hueco que cada uno de nosotros estemos, y tú tienes el Espíritu de Dios, esa corriente de gracia. No te sientas defraudado, siéntate lleno y satisfecho de donde estás y lo que estás haciendo. Mi mamá decía una frase muy bonita: mire con quién andas y te dirás quién eres. Si tú andas con el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo te representará en todos los lugares donde tú vayas. Y nos corregirá y nos detendrá en los pecados que vayamos a caer. Porque Él sí sabe. Él sí lo sabe todo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues eso es lo que estamos expresando. Esa es mi amistad, ese es mi amigo del alma. Aquí vino una niña de 7 años, casi 7, 8 años, que ya estaba la mamá enloquecida, la familia estaba muy enloquecida porque la niña se metió en uno de estos programas que hay en los celulares y consiguió un amiguito que se llamaba Camilo. Entonces Camilo le decía que era lo que ella tenía que hacer durante el día, y ella era tan juiciosa que como quería muchos amigos, entonces hacía lo que Camilo le decía. Hasta que Camilo una vez le dijo
que cogiera a las compañeras y las arrastrara, que las cogiera del cabello y las arrastrara por el patio. Ella decía que no, que ella no lo iba a hacer. Entonces ese amiguito se enojó y le dijo: si tú no lo haces, me desquito con tu mami. Entonces ella decía: no, con mi mami no te metas, yo no te lo voy a permitir. Entonces el amiguito le decía: pero haz lo que yo te estoy diciendo. Y empezó una situación muy dura, que ella se lastimó en el colegio, y pues las profesoras se dieron cuenta, llamaron a la mamá, le dijeron toda la situación que la niña estaba pasando, y pues desconocieron la actitud de su hija, de lo que ella estaba haciendo allí. Y ella lo hacía, era porque cuando llegó la mamá, entonces ella, para que la mamá no le pegara, no la llamara la atención delante de las profesoras, entonces ella le dijo: no, es que si yo no lo hubiera hecho, mami, mi amigo te hubiera hecho cosas más feas y yo no quiero que te maltrate. Entonces fue cuando ahí la mamá dijo: ¿cuál amigo? Entonces ella más o menos le comentó. Vinieron acá, toda la cosa, se oró por la niña, y lo que me ponía el Señor era: dile que el mejor amigo que ella debe tener es el Espíritu Santo. Y le dije a ella: siempre que digas tú que tienes un amigo, ya no se va a llamar Camilo, se va a llamar Espíritu Santo, y ese amigo se irá, ese amigo te va a abandonar, pero el amigo que hoy vas a recibir, ese nunca te abandonará. Y la niña empezó a pedir: Espíritu Santo, Espíritu Santo. Como a los días volvieron y me la trajeron acá, y me decía la niña: doña Alexandra, ya tengo un gran amigo, él no me ha defraudado en todo lo que yo le he pedido. ¿Y cómo te llama su amigo? Espíritu Santo. Ya somos los mejores amigos, y le digo tanto que protege a mi mami, y la ha protegido de muchos peligros. Ese es mi amigo que yo tengo. Ese que yo tenía lo saqué, lo quité de mi mente y lo quité de mi celular. Mira hasta dónde llega, y eso es lo que nosotros debemos tener. Y esa niña cambió su rostro. Esa niña llegó la primera vez acá en un rostro, mejor dicho, desfigurado totalmente, y con un dolor que venía esa niña. Ella solamente pensaba que el amigo se iba a desquitar con su mamá. Ella no quería que ese tal amigo se desquitara con la mami. Entonces miremos tantas cosas que nosotros por eso tenemos que decir: ese amigo es el Espíritu Santo. Yo tengo un amigo, tú tienes un amigo, es el Espíritu de Dios. Nunca hemos estado solos. Dejémonos de esas bobadas, quitémonos de esa mente, de esa depresión, que estoy solo, que estoy vacío. Falso. Tú tienes el Espíritu Santo, póngalo a actuar, déjalo actuar, que haga algo, como digo yo. Él lo hace todo, y lo mejor para nosotros. Que pasa es que nosotros tenemos una mente tan negativa que pensamos que lo que estamos pidiendo es lo que nos merecemos, y nosotros, pensando humanamente, merecemos a veces hasta lo peor, cuando tenemos cosas más riquezas, cuando tenemos cosas más de oro en nuestra vida, que es el mismo Espíritu Santo que nos hace levantar, esa corriente de gracia que nos hace avivar en esa riqueza de dones, de carismas, y poder respirar en el Espíritu de Dios. Porque a veces por eso no tenemos respiración, estamos ahí trancados y no dejamos experimentar lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Eso es lo que se vive en estas comunidades. Eso es lo que debe ser ese misionero. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer como misioneros. Si tú no tienes Espíritu Santo, ¿qué vas a misionar? ¿Qué vas a entregar? Déjate llenar primero, conózcate como eres en el Espíritu de Dios, para ir a misionar en Él, para Él y por Él. Si yo voy sola y dejo al Espíritu Santo enjaulado en mi casa, pues yo creo que la misión no va a ser satisfactoria. Hoy el Señor nos dice: tengan Pentecostés continuo.
Y la tarea de hoy: ¿cuántos Pentecostés viviste hoy? Muchos dirán: ninguno. Todo fue terrible. Mi esposa me dejó. No pude pagar el servicio del agua. Me van a sacar de la casa porque no puedo pagar el arriendo. Mira hasta dónde nosotros dejamos al Espíritu Santo. Que muchos se burlen de Él. Nosotros a veces, siendo bautizados y teniendo el Espíritu Santo, a veces damos un testimonio de nada para que se burlen del mismo Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Dios. Salimos de la Eucaristía: ¿qué tienes? No, muy enferma. Mi vida es un fracaso. Tengo miedo. Mire cómo estamos dejando el Espíritu de Dios. ¿Sabe que usted no me sirve? Qué hermoso poner a actuar al Espíritu de Dios. Haz que el Espíritu Santo te levante, te resucite y te haga vibrar los mismos tuétanos de los huesos paralíticos que tienes ahí sentado. Que hoy ese mismo Espíritu Santo te levante en ardor del fuego y de la efusión que Él quiere hoy actuar en ti, para ser testigo y poder decir: salí lleno del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a proveer, me va a sanar, me va a sacar. Porque a veces decimos: es que ando en una miseria. Entonces te va a sacar de la miseria. Él es el tesoro que debes llevar en tu corazón. A nadie más. A Él, al Espíritu de Dios. Eso es ser misioneros de la renovación católica, carismática, apostólica y romana. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo, porque Él se merece todo. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es el Espíritu Santo que obra y actúa.